Bienvenidos, bienvenidas a Miras en Confianza, un nuevo programa que transmitimos desde el Colegio de Funcionarios Públicos Jerarquizados de la provincia de Santa Fe como parte de la propuesta radial y de streaming de NOS. Colegio de Funcionarios Públicos Jerarquizados de la provincia de Santa Fe. Ética y formación al servicio de la comunidad. Sumate. Hoy quiero reflexionar con ustedes sobre el arte de conversar. ¿Cuánto conocemos acerca de lo que condiciona y determina todos los factores de la comunicación? Según el filósofo y escritor francés Michel Montaigne, ya en el siglo XVI, él decía que una buena conversación es el ejercicio más fructífero y natural de nuestro espíritu. En la actualidad, si consideramos que el conocimiento está disponible para todos, o al menos para muchos, podemos plantearnos que la actitud y la habilidad adquieren más importancia para llegar a otros que el contenido en sí mismo. Depurada durante siglos, la conversación es el único método de exploración humana que ha logrado frutos y resultados sin necesidad de dañarse a uno mismo o a otro. Un buen conversador está guiado por la búsqueda de entendimiento, sin caer en el irresponsable truco de la evasión de responsabilidad. A veces, quizás por temor al conflicto o por creer que el diálogo respetuoso es un lujo, nos cuesta comprometernos en conversaciones. Un estudio publicado en Journal of Personality and Social Psychology concluye: la suposición errónea de que la gente se queda sin temas de conversación puede causar aprehensión a las charlas profundas, quedándonos, por tanto, sin construir relaciones interpersonales más fuertes. ¿Qué sucede hoy en día? Ante un evento que puede resultar incómodo, sacamos el móvil y creamos una barrera. La pantalla nos ofrece un refugio virtual, pero a la vez, por ella llegamos a sacrificar diálogos. Entonces, ante esta tesis, deberíamos plantearnos el desafío de entusiasmarnos con una buena conversación, no para romantizarla, ni tampoco para denostar las prácticas comunicativas que entraron en juego en este siglo, sino para retomar un diálogo honesto con los nuestros, permitiéndonos una vez más la apertura a nuevas perspectivas en el afán de batallar en contra del desacuerdo social que a menudo amenaza con generalizarse. Nos volvemos a encontrar después de esta pausa en Miras en Confianza. Estás en NOS, radio y streaming. En un programa anterior mencioné el hecho de que un mensaje bien expresado puede generar confianza, fortalecer vínculos y abrir puertas. La manera en que nos vinculamos atraviesa absolutamente cada minuto de nuestras vidas. En el mundo en el que vivimos, la mayoría de nosotros estamos conectados, pero muchas veces nos encontramos paradójicamente profundamente solos. Sanar y fortalecer nuestras relaciones no es un lujo, es una necesidad de salud y bienestar. Los invito a ponerse cómodos. Busquen un matecito, un cafecito, porque en los próximos minutos van a participar de una charla que los va a cautivar. Una cosa más, les pido que entren al chat y dejen un emoji de cómo se sienten hoy en sus relaciones. Auspicia este momento Humanidad Aumentada. Estamos aquí con nuestra invitada Melina Schneider. Bienvenida, Melina, a Miras en Confianza. Gracias. ¿Cómo estás? Pero muy bien, recibiéndote. Y así como para entrar directamente a la charla, te voy a preguntar,
¿Cómo te definís, Melina? Bueno, es una pregunta que me la he hecho a lo largo de los años. Antes me definía como coach, hoy me podría definir como consteladora. Me gusta más conectarme con mi propósito, que es el de acompañar a otros hacia una mejor versión. Fantástico, porque en realidad sos un abanico de acompañamientos, todo lo que vas ofreciendo a quienes te consultan y justamente desde lo que la consulta te da como elemento, como experiencia, ¿vos por qué dirías debemos trabajar para sanar nuestros vínculos? Otra buena pregunta. El tema de sanar tiene que ver más con, yo lo podría decir desde el punto de vista de las constelaciones, pero me gusta esto de, a lo largo de los años y de ir leyendo y demás, el estudio más largo que hay sobre las personas lo tiene la Universidad de Harvard y que dice que la felicidad o la tranquilidad en realidad no lo da ni el dinero ni el éxito, sino nuestras relaciones. Lo cual yo creo que es muy importante, más que sanar, es poder reconstruir o construir nuestros vínculos de la mejor manera posible. Y esa manera posible es que nos dé paz. No solamente voy a decir que coincido con este estudio, sino que uno lo vivencia en el día a día, ¿no es cierto? Y justamente cuando estábamos fuera de micrófono, estábamos hablando un poquito de cuándo fue el momento en el que empiezan a manifestarse los conflictos interpersonales. Y vos te retrotraías en la información que me dabas a los inicios de la humanidad prácticamente. ¿Es así? Es así, lo que pasa que antes, digamos, los problemas vinculares se daban desde el punto de vista de la comida, de la pareja y de las relaciones, pero era como de los recursos escasos. Hoy, ¿cuál es nuestro más escaso recurso? El tiempo. Los problemas vinculares a lo largo de los años fueron cambiando. Hoy, con toda esta vorágine de información y de herramientas que tenemos, los problemas en los vínculos se dan por el tiempo que tenemos o que no tenemos con el otro, el tema del desarrollo personal de cada uno, el tema de la autodependencia o la independencia. Entonces es como que en toda esta nueva era han cambiado y tiene que ver más con lo emocional y lo psicológico y el recurso escaso del tiempo con otros recursos como eran antes. Claro, porque en los inicios de la humanidad, las presiones que debía sobrellevar el hombre, la mujer, tenían que ver con una supervivencia, con un rango de supervivencia, de poder alimentarse, de poder procrearse para así mantener firme su especie y poder defenderse de otras tribus, por ejemplo. En cambio, ahora apuntamos más a otros aspectos relacionales. Totalmente, totalmente, sobre todo con el tema emocional y bueno, el tema de la libertad, la independencia, el desarrollo personal. Es muy variado, ¿no? Y tiene que ver con el tipo de vínculo, ahora vamos a hablar un poquito de eso, pero bueno, siempre como que asociamos vínculo más a lo de pareja que a los otros vínculos que existen. Pero en realidad hoy ha cambiado profundamente el tema de los recursos y de la escasez. Hoy la escasez es el tiempo y es una de las cuestiones que más vienen, ¿no? De queja o de reclamo del estar o el del no estar, el de permanecer, el de hacer cosas juntos. Así que bueno, yo diría que hoy tiene que ver más con eso, ¿sí? El problema relacional. Y cuando vos decías que uno en general piensa vínculos, piensa pareja, pero a tu consulta llegan otras cuestiones. Vienen preocupadas esos consultantes por otros vínculos relacionales, ¿verdad? Así es. Sí, primero vamos a definir. Un vínculo es, no es solo estar con un otro, digamos, es una estructura emocional, ¿no? Es una construcción. Después podemos definir qué tipos de vínculos hay y qué clases.
El tema de los vínculos podemos encontrar de las relaciones de amistad, los vínculos de trabajo, los vínculos de pareja, ¿sí? Hay distintas clases, incluso vínculos comunitarios, esto que vos te relacionás para hacer algo con un otro. Entonces, bueno, más allá de eso, yo, al ser coach relacional, atiendo no solo temas de pareja, sino también de otras situaciones u otras relaciones vinculares. A mí me gustaría definir esto, ¿no? De la diferencia que hay con los vínculos. No sé si, perdón, ¿estás bien vos con las preguntas? Sí. Para no irme de la estructura. No, porque ahora justo te iba a decir, es que hay una diferencia. Mencionaste, es necesario aclarar, eso te iba a decir ahora. Sí. Es necesario aclarar entre la diferencia entre tipos y clases, entonces, de vínculos. No es necesario, pero si querés. Te lo pregunto así, porque vos tenés así. Bueno, a mí me gustaría definir un poco, ¿no?, las dimensiones de los vínculos que tiene que ver con el cuerpo, la emoción y el lenguaje. Es importante porque el lenguaje es no solo lo que decimos, sino también lo que callamos. El cuerpo tiene que ver con la intimidad, que no tiene nada que ver con el erotismo, la sexualidad, sino con la intimidad que se genera en cada relación vincular. Y la emoción también, ¿no? Las emociones nos atraviesan. Somos seres emocionales y es imposible no tenerlo como una dimensión en la estructura del vínculo, porque lo que me pasa a mí va a repercutir en esa tercera persona que a mí me gusta llamar, que es el vínculo, porque es lo que vos traes y lo que yo traigo forman el vínculo. Cuando mencionabas hoy que el lenguaje no solamente lo que decimos, sino lo que callamos, eso me retrotrae un poquito a una reflexión hecha en algún editorial anterior sobre el acompañamiento no solamente de la palabra, sino también de los postural y gestual al comunicar. Y esto tiene que ver también con cómo vos vas acompañando el mensaje y cómo lo recepciona el otro, ¿verdad? Y decide o no vincularse según lo que descodifica. Y totalmente, porque si vos estás hablando y yo hago así, ¿vos qué interpretás? Bueno, en lo general, el cruzar de brazos es una actitud defensiva. Me estoy protegiendo o estoy marcando una distancia entre vos y mi interlocutor. Totalmente, eso ya a vos te pone diferente, digamos, ¿no? Te corta el mensaje, te atraviesa la emoción, ya te pones a pensar. Entonces, yo creo que estas tres dimensiones son muy importantes. Y son muy importantes a la hora de que en un vínculo maduro, y hablo de cualquiera de ellos, lo tengamos en cuenta, ¿sí? Cómo vamos a reaccionar frente a una pregunta con el otro, cómo venimos, por ejemplo, del trabajo y me encuentro con vos, de qué manera yo me voy a parar, te voy a hablar, porque es muy importante y eso también va a volcarse, ¿no? En ese momento que tenemos para compartir. Tal cual, y a veces relacionándolo a la reflexión sobre el tiempo que hacías y la escasez, son contados a veces los minutos para compartir con el otro y qué bueno que en ese momento la vinculación sea efectiva y positiva, ¿no? Sí, totalmente. Yo siempre digo, ¿no? El estar consciente, ¿sí? No solo que, digamos, tiempo, todos tenemos 24 horas, pero el tomar conciencia de que el tiempo es limitado, diría Rolón, que es uno de mis grandes psicólogos, psicoanalistas que me encanta, el que juega con tu tiempo juega con tu vida, ¿sí? Entonces, en esta escasez de tiempo y en estos momentos que tenemos para encontrarnos con un otro, valorar eso, ¿sí? Darle el valor y el sentido que es que el otro nos está prestando su tiempo, ¿sí? Y bueno, y tratar de ser conscientes y estar presente en ese momento lo más posible. Claro, claro que sí. Así tiene que ser. Y me quedé un poquito prendida de algo que mencionaste antes, donde marcabas que hay una diferencia entre lo que se considera tipos y lo que se considera clases de vínculos. Las clases de vínculos son las distintas maneras de relacionarlos. Clases como, por ejemplo, el vínculo laboral, el vínculo de la amistad, el vínculo de pareja, el vínculo comunitario. Y después podemos hablar de tipos de vínculos. ¿Qué pasa? En clasificación de vínculos es enorme y tendríamos que tener solamente un espacio para hablar de eso solamente, pero a mí me gusta hablar o poder traerlo para definirlo en dos vínculos, ¿sí? El vínculo sano y el vínculo limitante.
En cuanto al tipo de vínculos, podríamos estar toda una tarde hablando sobre clasificación de vínculos, desde los patrones y demás. Hoy me gustó traer estas dos diferencias como para clasificarlos entre un vínculo sano y un vínculo limitante. El vínculo sano es el que nos satisface, el que nos da paz, nos llena, nos da alegría, y el vínculo limitante tiene que ver con el control, con las expectativas que nosotros ponemos en el otro. Es complejo porque esto de las llamadas, hay mucha información sobre las relaciones tóxicas. El vínculo limitante está casi al borde de una relación tóxica. Entonces tenemos que estar muy atentos con eso. Hay muchos que prefieren no hablar de persona tóxica porque no quieren utilizar esa etiqueta como rotulando a ese ser, pero sí quizás podemos reflexionar sobre lo que son esas relaciones justamente no sanas. El tema es, a mí no me gusta hablar de persona tóxica, ¿sí? A mí lo que sí podríamos decir que ese vínculo no es sano o ese vínculo no te está haciendo bien, porque vienen muchas consultas y es preocupante la cantidad de consultas o por ahí que me mandan mensajes o que vienen a constelar esto de este vínculo que no me está haciendo bien. ¿Cómo puedo sanar ese vínculo que no me está haciendo bien? Ahí quería llegar también. No para pedirte una fórmula mágica, obviamente, porque eso no es real, pero sí para ver qué herramientas, qué pasos, qué primeros pasos podemos tomar, que seguramente son sencillos, sino que no más que tenemos que ser conscientes de hacia dónde vamos y qué queremos para sanar ese vínculo, ¿verdad? Bien. El vínculo que no nos hace bien, este vínculo controlador, limitante, en realidad no se sana. Yo creo que hay que salirse de ese vínculo, ¿sí? Lo que sí podemos hacer es tener herramientas, primero para estar atentos y para construir nuestros vínculos. ¿Por qué? Porque así como las relaciones de amistad que duran a lo largo del tiempo o una relación de pareja, todos vamos cambiando. Entonces, cuando vemos que no estamos bien o que vamos viendo pequeñas cositas que no nos hacen felices, bueno, ahí sí tomar estos tips, estas herramientas a tener en cuenta a la hora de elegir ¿no? ese tipo de relación, ya sea de amistad. Yo voy a hablar más a la relación de pareja y de amistad, que son los vínculos hoy como más importantes, ¿no? Seguro. Y vamos a contarle a la audiencia que hoy temprano, cuando comenzábamos a charlar sobre esta entrevista, vos me propusiste un juego. Y no te digo que lo recreemos, pero ese juego me hizo tomar conciencia de que no es nada elaborado ni nada demasiado complejo el preocuparse y el tomar el primer paso, por ejemplo, para ver cómo entablar una conversación, qué tener en cuenta en ese momento, en considerar al otro y aceptarlo. Bien, el tema es así. Yo te hice un juego, ahora te voy a cambiar la pregunta porque para sacarte un poquito ahí. Por ejemplo, vos me llamás y me decís, Meli, no me siento bien con lo que hizo Melinita, le vamos a poner, ¿no? ¿Qué te pasa a vos con eso? Supongamos que vos me llamaste por teléfono y yo te contesté mal, ¿sí? ¿Qué haces vos ahí? ¿Cómo te sentís? En ese momento me siento angustiada, impotente. Bien. ¿Y qué podrías hacer al respecto, no? Y digo esto que parece obvio, porque es como que parece re obvio lo que todos sabemos lo que tenemos que hacer, pero muchas veces no lo hacemos. ¿Por qué? Por miedo a que esa persona se enoje y nos quedemos solos. Sobre todo acá, el mayor factor por los cuales no utilizamos las cosas que sabemos y que hoy está lleno de información, lo primero es el miedo, ¿sí? El cual. Y ese miedo que nos paraliza y no nos permite hacer crecer esta relación. Entonces, bueno, otro gran tema de consulta, el miedo. Pero así como tip, primero me gustaría hablar sobre de qué manera nos comunicamos. Vos lo dijiste hoy
en la editorial, ¿no? La importancia de la comunicación. Y no es lo mismo comunicarnos que hablar. Porque si pasó esta situación en que yo te contesté mal y vos te sentiste mal y demás, y no lo hacemos, o me decís 12:30 de la noche, Meli, mira, quiero hablar con vos porque no me sentí bien. Capaz que yo 12:30 de la noche estoy cansada o estoy en un cumpleaños, entonces no es lo mismo hablar que buscar un momento para conversar. El momento oportuno para hacerlo. El momento oportuno. Y digo, ¿y cómo se logra esto, no? Con dos adultos responsables. Pidiendo. Otra herramienta, ¿no? Cómo hacer pedidos, cómo hacer acuerdos, ya sean de conversación, cómo decirle al otro lo que necesitamos, ¿sí? Sin reacción, sino que respirar un momento. Bastante difícil a veces cuando uno está subyugado por una emoción de esas que te hacen querer incendiar el momento, incendiar la relación, pero justamente a lo mejor apartarnos también de ser los culposos y dar el primer paso, porque el otro no se va a enterar de cómo me siento si yo no lo manifiesto. Tal cual. Otra de las cuestiones que tienen que ver con las relaciones que vos traes, la culpa de lo que no decimos o la culpa de cómo lo decimos, ¿sí? Pero bueno, supongamos que vos reaccionaste mal y me lo dijiste de mala manera. ¿Qué podrías hacer al respecto? Después, pedir disculpas. Claro. ¿Sí? Ser honesto y decir, che, la verdad te pido disculpas, no estuve bien, no te contesté bien, que también nos cuesta un poco, ¿no? Conectarnos con esa humildad, porque siempre tenemos como el ego ahí de decir, yo no le voy a decir a Rosa que me disculpe, ¿a quién le ganó? Y es la persona que yo amo, es mi amiga, ¿no? En este caso. Yo creo que tiene que ver un poco a lo mejor con la inseguridad de que si me muestro, si pido disculpas puedo llegar a mostrarme ¿cómo decirte? Sin defensas, sin desprotegido, no viene ahora a mi boca vulnerable, exacto. Hay una expresión que dice lo cortés no quita lo valiente y tiene un poco que ver con esto de, si yo, no hablando puramente de la cortesía, sino esto de decir, bueno, voy a disculparme porque en ese momento reaccioné de una manera que no es la que yo elijo manifestar, ¿verdad? Sobre todo eso y sobre todo, digo, ¿no? Las relaciones maduras. Tienen que ver mucho con cómo nos estamos tomando el tiempo para autoconocernos, ¿sí? Ese tiempo para mirar al otro y ver si es la persona que sigo eligiendo todos los días. Porque cualquier vínculo, ya sea de amistad o de pareja, es una elección. Vamos cambiando, vamos modificando con el tiempo. Nos empiezan a gustar otras cosas, a querer, a desear otras cosas, ¿no? Y este minuto de pausa para decir, yo la sigo eligiendo a Rosa como amiga. Quizás me molesta cómo me contesta. Bueno, buscaré un momento. Che, Rosa, ¿te puedo decir algo? Necesito expresarme. Y entonces ahí hay otra herramienta, ¿cómo lo expreso? Sí. Si yo te digo, Rosa, vos me contestaste mal, en realidad ya ahí vos vas a ponerte como más reactiva. A la defensiva, sí. Viene a nosotros el cerebro reptiliano de esto de atacar o huir. Entonces es como que es natural en los seres humanos esta reacción. Ahora, si yo te digo, Rosa, quiero hablar con vos porque el otro día me sentí mal y hablo desde mí. Otra gran poderosa herramienta para los vínculos, ¿no? Cuando vamos a hacer un reclamo, no reclamar desde lo que el otro me hace, porque el otro no nos hace nada. El otro hace. El tema es cómo tomamos. Cómo impacta en nosotros. Y cómo lo tomamos, cómo lo interpretamos. Cómo decodificamos ese mensaje, hablando siempre un poquito con la misma terminología de comunicación, mensaje, decodificación, ¿no? Tal cual. Y otra vez volvemos a la dimensión del vínculo. Cuerpo, emoción y lenguaje. Cómo interpretamos lo que el otro dice. ¿Qué emoción le ponemos a lo que el otro dice? Porque lo que el otro dice habla del otro, es del otro. El tema es qué nos pasa a nosotros con eso, ¿no? Otra herramienta interesante como para tener en cuenta. Sí. No me la cuentes ahora. Vamos a ir a un breve corte y después de la pausa seguimos en Miras en Confianza con Melina Schneider.
Continuamos en Miras en Confianza con nuestra entrevistada de hoy, la terapeuta Melina Schneider. Y Melina, nos había quedado pendiente una respuesta acerca de herramientas para sanar vínculos. Bueno, otra herramienta para sanar a mí o construir o reconstruir los vínculos es el tema de la honestidad, ¿sí? Que tanto por ahí es como que si somos honestos, vuelvo a traer esto que dijiste vos de la vulnerabilidad. Si yo soy honesta con mi pareja o con mi amiga, estoy vulnerable. Y no es así, porque estamos en un estado de amor, en una construcción donde se supone que hay amor, ¿no? Entonces digo, otra de las grandes herramientas poderosas es ser honestos, primero con nosotros mismos, ¿sí? Y cuando podemos ser honestos con nosotros mismos, podemos ser honestos con el otro. Y ahí la relación se construye de otra manera, ¿sí? Vos sabés que hoy mencionabas desde dónde podías vos acompañar a ese consultante, esa consultante, debido a que tenés formación como coach ontológico, como consteladora sistémica, como gestora emocional, y mencionabas lo desde la constelación, y podemos, aquí es un caprichito mío este que pido, ¿no? El tema de, porque generalmente, si vos hablas de constelación, se lo relaciona con una constelación familiar, pero acá estamos hablando de otro sistema, la constelación sistémica justamente, ¿verdad? Sistémica cuántica, sí. A ver, ¿y cómo sería esa una herramienta o una manera de abordaje ante esta problemática? No, en realidad, desde el punto de vista de las constelaciones, el tema de la sanación tiene que ver con un orden, ¿no? Mi gran querido Bert Hellinger dice, primero está el orden y después el amor, porque si no tomamos el lugar que nos corresponde, el amor no puede fluir. Entonces, desde el punto de vista de relacional, ¿sí? Ubicarnos en el lugar que nos corresponde con nuestros vínculos es tan importante, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo, si soy tu amiga y me comporto como tu mamá, hay un desequilibrio. Si yo soy tu pareja y me comporto como tu papá o como tu hermana, también hay un desequilibrio, porque la pareja es un igual, ¿sí? Vos sos igual que yo, y en la amistad también. Entonces, cuando uno es superior al otro desde el punto de vista de las constelaciones, hay un gran desequilibrio y el amor no puede fluir. Entonces, con esta práctica podemos sí primero ordenar, primero ver lo que pasa, ¿no? Reconocer que tenemos un problema, buscar ayuda, pedir ayuda. Es el primer paso. Es el primer paso para el cambio. Y después, desde el punto de vista de esta práctica, sí, podemos ordenarnos, tomar nuestro lugar para poder tener felicidad y paz, sobre todo paz, primero con uno mismo y luego con un otro. Claro que sí. Y nos vamos a permitir una reflexión final que de alguna manera sintetice todo lo que estuviste compartiendo con nosotros y cuánto más que queda. Ya vamos a volver a reencontrarnos, amiga, y vamos a ir cubriendo esos vallecitos de información que nos fueron quedando un poco por la ansiedad de contar y dar contexto a esta entrevista, ¿verdad? El tema de los vínculos, Rosa, es larguísimo. Podríamos hablar exclusivamente de una relación tóxica, podríamos hablar exclusivamente de distintos tipos de tips o de herramientas, pero bueno, es lo que nos atraviesa. Así que primero agradecerte por la invitación. Siempre sabes que podemos charlar y esto da para más. Así que muchísimas gracias por invitarme acá en tu programa. No, yo me siento muy cómoda hablando con vos y el agradecimiento también es mío. Y decía reflexión final, porque si consideramos que sanar la relación con los demás es, en última instancia, sanar la relación con nosotros mismos. Tal cual. Porque cuando nosotros podemos sentirnos en un vínculo que nos dé paz, en un vínculo auténtico, genuino, ¿sí? Que no tengamos esa ansiedad, ese nerviosismo, ese miedo por sobre todas las cosas, vamos a ser felices. Entonces creo que es hermosa esa reflexión, ¿no? Nuevamente, te agradezco, Melina.
Gracias por habernos acompañado, por habernos enriquecido con esa interpretación. ¿Y cómo te puede encontrar la audiencia? ¿Cómo puede contactarse con vos? Bueno, me pueden encontrar en mi Instagram de humanidad_aumentada o si no a mi teléfono que es 342-6-319-032. Perfecto. Y por toda esta información, orientación que estuvimos debatiendo, elaborando sobre los vínculos, les voy a dejar una pregunta. ¿Qué cambiarían en el día de hoy sobre las relaciones que tienen tanto con la pareja, con sus amigos, en el ámbito laboral? Plantéense qué modificación podrían introducir para que fuera más saludable esa relación. Y con eso los dejo hasta el próximo programa de Miras en Confianza. Colegio de Funcionarios Públicos Jerarquizados de la Provincia de Santa Fe. Ética y formación al servicio de la comunidad. Sumate. Gracias por acompañarnos. Cada encuentro deja nuevas ideas, nuevas voces y nuevas historias. Mañana volvemos a encontrarnos. Esto fue NOS, Radio y Streaming.